La desigualdad triangular dice que si tenemos un triángulo cualquiera, siempre que tomemos dos lados cualquiera, al sumar sus medidas siempre será mayor que la del tercer lado restante. Concretamente, si tenemos un triángulo ABC, cuyos lados son A, B y C, entonces la suma de las medidas de los lados A y B tiene que ser mayor que la medida del lado C. Para demostrar esto, comencemos prolongando la medida del lado BC, es decir, el lado A, en el punto C. Hacemos este trazo hasta un punto P, de tal manera que el segmento CP sea congruente con el segmento CA, es decir, los dos lados tienen que ser igual a la medida del lado B. Ahora simplemente vemos que podemos unir el punto P con el punto A para formar el triángulo PAB. En este triángulo tenemos que la medida de un lado es la suma de los dos lados del triángulo inicial, A más B, y que el tercer lado, el restante, se mantiene inalterado. Su medida queda como C. Ahora, como ya sabemos de teoremas sobre el triángulo, que la relación de desigualdad de los lados se mantiene con los ángulos y viceversa, la relación de desigualdad de los ángulos se mantiene con los lados, si podemos probar que el ángulo A es mayor que el ángulo P, entonces por este teorema podemos concluir que la medida del segmento que se opone al ángulo mayor, que en este caso es el segmento BP, que es la suma de los dos lados A y B, va a ser mayor que la medida del segmento que se opone al ángulo menor, que en este caso es el lado C. Para probar que la medida del ángulo PAB es mayor que la medida del ángulo APB, basta con notar que podemos unir el punto C, que divide el segmento BP de tal manera que BC sea A y CP sea igual a B. Unimos ese punto C con A y tenemos un triángulo isósceles, el triángulo PAC. Este triángulo, en virtud del Pons Asinorum, podemos asegurar que la medida de los ángulos de la base son iguales, es decir, los ángulos APC y PAC son congruentes, con lo que ahora es fácil ver que la medida del ángulo PAB es igual a la suma de la medida del ángulo PAC y del ángulo BAC. Y como el todo es mayor que la parte, podemos concluir que el ángulo PAC es menor que el ángulo PAB. Y como el ángulo PAC es congruente con el ángulo APB, entonces podemos concluir por transitividad que el ángulo APB es menor que el ángulo PAB. Y esto es todo lo que necesitábamos para aplicar el teorema de los triángulos que relaciona la medida de los lados con la medida de los ángulos. Así tenemos que en nuestro triángulo original la medida de A más la medida de B es mayor que la medida del lado C.